vamos a hablar uno de los temas más importantes aquí en el programa, que es el tema económico. Tenemos aquí un invitado muy especial, para nosotros siempre es un lujo tenerlo acá, porque siempre tiene dirección de lo que va a pasar y, bueno, generalmente está en lo correcto, aunque un economista 100% correcto ya pasa a ser astrólogo, ¿verdad, Asdrúbal Olivero, que es un gran amigo? Y, bueno, sobre todo en un país donde no tenemos a veces indicadores económicos y se tienen que adivinar qué es lo que va a pasar. Asdrúbal, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Pedro, gracias a ti por la invitación. Bueno, queríamos conversar contigo sobre el 2015 porque vamos a hacer un pequeño recuento. El 2014 fue un año que terminó muy duro para Venezuela y los países exportadores de petróleo, porque con esa la toma de decisión de la Arabia Saudita unilateral, sin tomar en cuenta el cartel, de bajar los precios del crudo para venderlo en los Estados Unidos y así evitar que siga creciendo esa producción de petróleo proveniente de esquistos, hizo que todo el mercado de petróleo bajara. Venezuela le bajan aproximadamente un 30% sus ingresos. También Janet Yellen, que es la presidenta de la Reserva Federal, dejó de invertir en el mercado, es decir, dejó de dar esa ayuda financiera que daba a través de la compra de bonos, y eso ha afectado la economía mundial y sobre todo países como Irán, Rusia y Venezuela. Yo quería que nos hicieras primero el panorama internacional, cómo se ve el 2015, petróleo, a niveles macroeconómicos, va a haber crecimiento económico, van a seguir comprando petróleo venezolano. ¿Qué opinas, Rubén? Sí, bueno, efectivamente ese es el driver que va a impactar a Venezuela y toda la dinámica de las materias primas, de los llamados commodities, de cara al 2015, una caída importante en precios petroleros. Hace algunas semanas Barclays publicaba un reporte donde mostraba que para el primer trimestre del año la cesta Brent va a cotizar en promedio $66 por barril. Eso habla entonces que efectivamente para Venezuela estaríamos hablando de un petróleo que incluso pudiera estar por debajo, primer trimestre, si se cumple esta premisa, de los $60 por barril, con impactos muy fuertes para la dinámica fiscal y cambiaria del país. Perdón, ¿hicieron alguna proyección del West Texas también? Del West Texas un poco menor, alrededor de 55, si mi memoria no me falla. O sea, lo que tienes son precios bastante bajos del petróleo en comparación con lo que han sido el cierre de 2014, es decir, están previendo un petróleo 5 o 6 dólares más bajo de lo que era la cotización ya en estos días de diciembre, y eso entonces avisora un panorama complicado para los países productores de petróleo, los países dependientes de materia prima. Eso va a arrastrar a múltiples sectores con impactos muy fuertes en la América Latina. Incluso no solamente se habla de Venezuela, también impactos en Colombia e incluso Chile con el tema del cobre, en menor medida México. El problema con México es que se reformó la ley recientemente y se esperaban masivas inversiones en materia petrolera, y eso pudiera estar en stand-by dado esta caída en los precios petroleros. También Rusia se ha visto seriamente afectada. Nigeria, por ejemplo, ha tenido que devaluar su moneda y subir sus tasas en defensa ante esta caída de los precios petroleros. Y bueno, a eso súmale a esos factores con el petróleo, un tema de la desaceleración de la economía china, que también tiene impactos, ya no hablar de la oferta, sino también en la demanda, y la propia dinámica, por ejemplo, de la economía europea, aunque la economía europea es más eficiente en términos energéticos, también tiene impactos globales. Entonces es un panorama de un 2015 complicado, ya no para Venezuela, sino a nivel global. Efectivamente luce un año bastante complejo, y en el caso particular de Venezuela, el elemento que va a marcar la pauta pues es la caída del precio del petróleo. Hablas de Nigeria, que tuvieron que devaluar la moneda y aumentar los intereses para proteger esa fuga de capitales. Háblanos un poco de esto, porque podría pasar esto mismo en Venezuela, copiándose de Nigeria, a pesar de que en nuestro país hay un control de cambio. Bueno, efectivamente en Venezuela también, sí, la respuesta típica ante un shock externo negativo como es la caída en el precio petrolero es una devaluación. El problema es que como acá existen 3 tasas de cambios oficiales, hay múltiples posibilidades que puede evaluar el gobierno. Podemos plantear 3. Uno es la que ya ha venido operando en este año 2014, que es principalmente, bueno, voy moviendo las tasas desde rubros, desde 6.30 a la tasa intermedia SICAD 1 y a la tasa SICAD 2. Esa es una forma, para mí limitada, dado esta baja tan fuerte en términos de petróleo. Una segunda opción que tú tienes es ir a un sistema dual, eliminas la tasa más barata, que es la tasa de 6.30, te queda
quedas con la tasa CICAT 1 y CICAT 2. O un promedio de ella. Bueno, al final vas a tener un ponderado de esa tasa. Y la tercera opción es desempolvar la tesis del ex vicepresidente económico, Rafael Ramírez, e ir a una unificación cambiaria. Entonces, digamos que yo creo que todavía está en fase de estudio, que el Ejecutivo está evaluando cualquiera de esas opciones y que efectivamente va a tener que devaluar, dado la merma en ingresos que va a tener el próximo año. Estamos hablando de una caída en ingresos petroleros que, dependiendo cómo esté el petróleo, puede estar entre 11.000 y 24.000 millones de dólares. Si asumimos como cierto los números de Barclays, estamos hablando entonces de una merma en ingresos para Venezuela de más de 20.000 millones de dólares para el próximo año, que por supuesto encienden las alarmas e incrementan las dificultades. Claro, pero ahora también se han tomado una serie de leyes que podrían favorecer la economía. No sé cuál es tu opinión, pero parece que ya esa compra del dólar no oficial por parte de organismos, de personas naturales y personas jurídicas, que ya no va a ser ilegal. Eso puede favorecer un poco a que se empiece a mover el mercado. Mira, en efecto fue reformada la ley cambiaria, se incrementaron las penas. Se mantuvo un artículo que ya existía en la ley anterior, hay que decirlo, un artículo que en cierta forma pudiera dar pie o dar cabida a un mercado alternativo de divisas. Tal vez el cambio que se dio en el articulado es el título que acompaña ese artículo, que específicamente es el artículo 9 en la nueva ley, que lo titulan Mercado Alternativo de Divisas. El punto es que si el gobierno quisiera, a través de mañana, establecer un nuevo convenio cambiario que regulase quitara las trabas en lo que es la dinámica de compraventa de divisas del país, ya tiene un marco legal para hacerlo. Insisto, eso ya existía en la ley anterior. Si queremos ver el vaso medio lleno, pudiéramos señalar que lo mantuvieron, no lo eliminaron, de forma tal que yo creo que lo que falta es voluntad política, ¿no? Si efectivamente el gobierno está pensando en establecer algún tipo de mercado, algún tipo de válvula de escape que le permita enfrentar esta baja en los precios petroleros, la restricción de divisas que va a sufrir a través de este mercado alternativo. La ley está allí, la ley da pie para eso, y solamente establece que tiene que existir un nuevo convenio cambiario o una reforma de los que ya existen para que ese proceso se dé. Ok, pero este mercado alternativo se ha utilizado. Ese es el mercado que es de swaps, por ejemplo, que se compra un título valor, se paga en bolívares y se cambia en los mercados internacionales en dólares. Ese tipo de mercado es el mercado alternativo. Bueno, ese pudiera ser un tipo de mercado. Ese mercado ha existido en Venezuela hasta el 2010, llamado dólar permuta, que fue legal, que era un mercado bastante establecido, que dicho sea de paso, y es un punto impertinente lo que tú mencionas, en el año 2009, cuando también cayó el precio petrolero, que para Venezuela también fue un periodo de crisis importante, uno de los mecanismos de alivio, sobre todo para el sector privado, ante la restricción de divisas que sufrió Cadivi en ese momento, recordarán las personas que nos ven que allí se establecieron las famosas listas de Cadivi, se estableció además restricciones, certificados de no producción, muchas empresas quedaron por fuera en el acceso a las divisas, y entonces esas empresas tuvieron como un mecanismo, vamos a decir, de una válvula de escape, una salida en el mercado paralelo de divisas que era legal. Eso no existe ahora frente a 2015. No hay un mercado legal que permite entonces poder hacer frente a una restricción de divisas tan importante como la que puede venir ante una merma tan significativa en ingresos. Pero se está pensando en aliviar o quitar esa ley. Yo creo que hay actores dentro del Ejecutivo Nacional que efectivamente desde hace bastante rato han propuesto nuevamente una legalización de un mercado permuta, porque además eliminaría muchas de las distorsiones que hoy tiene Venezuela, ¿no? Claro. Y una de las distorsiones que tiene es la forma como valga la redundancia, se forma el precio o se establece el precio en el mercado, en el llamado mercado paralelo, que es un mercado bastante rudimentario, que solo recoge operaciones fronterizas, que efectivamente no recoge toda la dinámica exactamente de oferta y demanda de una economía. Que se dispara en un mercado tan chiquito, tan pequeño, y por eso vemos eso. Pero ahí efectivamente el tema es, bueno, si tú acabaste con el mercado que en principio era un mercado
formal, que en el año 2009 llegó a transar hasta 100 millones de dólares diarios. Bueno, una salida podría volver a establecer ese mercado como un mecanismo de aliviadero. Habrá que ver qué está pensando el Ejecutivo. Asdrúbal, tenemos que ir a una pausa para cumplir con nuestros compromisos.